Y esto fue lo que a mí me sacó, ¿no? Ni siquiera lo noqueó. Me parece que se tiene que ir. O nos agravian o nos pegan. Nosotros no podemos estar dando este espectáculo. Lo estuvo soportando todo este tiempo. Se dejan extorsionar por la diputada Carrió. Un presupuesto falso. Estamos dispuestos a dar quórum. No tener presupuesto. Yo hubiese mandado el carajo. A conocer Rosario no lo dejan entrar a usted. Es una relación dialéctica y normal. Para gastar discrecionalmente más de 100.000 millones, que hagan los cálculos como corresponde. Tengamos participación en las ganancias. La víscera más sensible del hombre es el bolsillo. No enchastré a nadie, no le eché la culpa a nadie. Son más cosas malas que buenas en lo deportivo. ¿Quién va a ser el nuevo técnico del Club Atlético Boca Juniors? Uno nunca sabe el futuro. ¡Viva la patria! Que se hagan cargo de sus decisiones. ¡Yo pido justicia! El bombardeo de Corea del Norte. 2 horas adentro del avión. 2 horas adentro del avión. Nosotros no podemos estar dando este espectáculo. Palabras más, palabras menos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 137 de Palabras Más, Palabras Menos. Llevo 25 años de profesión periodística, he participado en algunas... ¿Dijiste 5 más o menos? No, 25, justo. He participado en algunas y he visto muchas investigaciones sobre hechos de corrupción. Y pocas, como en el caso de Ricardo Jaime, tienen tantas evidencias, tantas pruebas, tantos indicios, como los que se están conociendo en estos días a partir de 26.000 correos electrónicos que la justicia secuestró en la oficina de un asesor de Ricardo Jaime. Uno de película, vuelve a ser una película yankee lo que está pasando y no lo crees porque te parece armado. ¿No crees además que con semejante impunidad guardara esos correos electrónicos? Uno de los temas del programa de hoy. Una porción, vaya uno a saber cuánto, difícil medirlo, del altísimo crecimiento argentino tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el mundo y en estas semanas, en estos días, la economía del mundo está en desequilibrio. Vamos a entrevistar a un ex ministro de Economía que acaba de llegar del epicentro del problema, acaba de llegar de Irlanda, Martín Lustó. Vamos a hablar también del lobby de las tabacaleras y hacia el final del programa sobre una de las experiencias más interesantes de periodismo desde el humor. Vamos a estar aquí hablando de la revista Barcelona. A ver, de todas las cosas que pasan en el país, que son muchas, hay una que quizás sea la más dolorosa, la más trágica y la más escalofriante por cómo se cometió, que es el asesinato de Mariano Ferreira y también, bueno, el casi, ¿cómo definirlo? La cacería humana que dejó en coma a Elsa Rodríguez. En este momento, en la Plaza de Mayo, hay miles y miles de chicos reclamando justicia por ese episodio atroz en el cual una patota, armada por un sindicato oficialista, mató descaradamente a una persona y dejó al borde de la muerte a otra. Están cantando bandas de rock barrial, no sé si eso no es Calle 13 ya, ¿no? Calle 13, es Calle 13. Calle 13, lo que están viendo es una de las bandas de rock quizá de reggaetón más populares de América Latina, rap, reggaetón. Todos nuestros hijos escuchan a esos muchachos y vinieron especialmente al país para solidarizarse con el reclamo de justicia. Además está Caramelo Santo, Las Manos de Filippi, la gente de Damas Gratis, ¿no? Sí, Damas Gratis. Las bandas de rock barrial quizás las más populares de la Argentina tocando en Plaza de Mayo en este momento. En general, como murió, las historias que se cuentan sobre la muerte de Mariano Ferreira tienen que ver básicamente con él, pero muy poco se sabe de la otra historia dramática, que es la lucha por la vida de Elsa Rodríguez. Julio Leiva, uno de los periodistas que integran nuestra producción, entrevistó por primera vez a Vanessa y Estefanía Rodríguez, las hijas de Elsa. Estén haciendo lo que estén haciendo, paren un ratito, porque uno toma dimensión de la tragedia, dimensión de la miseria que hubo y que hay en la Argentina, dimensión de la pelea por sobrevivir y también de los ideales de mucha gente que desde abajo construyen, uno no entiende con qué fuerza, cosas realmente magníficas y maravillosas, si no ve estas historias.
Estefanía Rodríguez y Vanessa Rodríguez, hijas de Elsa, cuentan la lucha de Elsa Rodríguez por sobrevivir. Juicio y castigo a todas las guardoviadas y atropellos contra militantes populares. Mi mamá es uruguaya, nació en Piedras Blancas. Ella llegó a Berazategui. Fue una etapa muy dura para ella también, ¿no? O sea, porque ella quedó sola. Ha pasado mucha malaria, miseria. ¿Sabés lo que es la miseria? Capaz que no lo sabés la miseria lo que es. ¿Viste? Hambre. No teníamos jabón para bañar, nada, ¿no? Hambre, una miseria, totalmente miseria, ¿viste? Cuando se te viene toda. Bueno, y así. Y mi vieja en un país que no es de ella, golpeando las puertas a todo el mundo y todo el mundo le cerraba las puertas a mi mamá. Todos, porque no tenía documento, ¿entendés? Mi mamá hace de padre, madre, todo, abuela, todo. Es una mujer guapa, ¿cómo te puedo decir? Es una mujer activa, que va y viene, ¿viste? ¿Cómo se llama? Está con sus nietos, están con sus hijas. No sé, no hay palabra para mi vieja. Fanática de Marcelo Tinelli, ¿no? De Intruso, todos esos canales. Le gusta mucho bailar, le gusta mucho la música, es muy alegre, es muy allá arriba ella. Y bueno, esas cosas le gusta y ahora le gusta el partido. Juicio y castigo a todas las guardoviadas y atropellos contra militantes populares. Contame cómo comenzó Elsa a militar en el Pueblo Obrero. Bueno, mi mamá empezó a militar en el 2002. Empezó primero con el comedor llamado Solcito, ahí en Bustillo. Bueno, empezó a militar con unas par de compañeras, conmigo. Yo también empecé a militar con ella ese mismo año. Bueno, fue todo muy lindo para ella, fue toda una historia nueva, un comienzo todo nuevo. Como que el pueblo la sacó de ese pozo, estaba tan mal ella. Se encuentra en coma farmacológico inducido. ¿Cómo fue que te enteraste de lo que pasó? Yo me enteré por la tele. ¿Viste? Por la tele me enteré. Después me llama mi hermana, la mayor, me dice, le pegaron un balazo a mami. Yo me enteré por un compañero, se llama Brian. Él me llama desesperado, diciendo, él no podía hablar directamente. Le pegaron un tiro a tu mamá, le pegaron un tiro a tu mamá. Y yo le decía, ¿dónde? ¿Cómo fue? Él nervioso, yo nerviosa, él gritaba, yo gritaba y no se entendía nada. Le pegaron un tiro a tu mamá, estoy mal, le pegaron el tiro. ¿Pero a dónde, Brian? Decime, Brian. Después dijeron en la tele, Elsa Rodríguez falleció, bueno, ahí lo pusimos. Pero porque en un momento La palabra re loco, ¿no? Yo me puse re mal. Vine acá ciega, bueno, estaban todos los periodistas arriba mío, es como que estaba muy choqueada, muy sofocante la cosa. Y cuando venimos acá, hablamos con los doctores, no era así, ¿viste? Pero también da cosa, ¿viste? Y entrar a terapia, verla a mi mamá, sí. Ya era cuando salga mi mamá va a preguntar por Mariano y yo no sé qué voy a decirle porque yo sé que va a sentirse muy mal. Porque Mariano, ella no se va a acordar, pero Mariano estaba muerto en las piernas de ella. ¡Mariano Ferreira! ¡Mariano Ferreira! ¡Ahora! 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 Cada vez que entro a terapia me da ganas de llorar. La veo a mi mamá y se me vienen todos los recuerdos de ella, de que me gritaba o que me decía, estudiá Estefanía, que eso te sirve para vos, yo quiero que seas periodista, me dice. Ella hablaba, decía la frase, a esos, no puedo decir mucho, a esos hijos de puta, de pedraza, yo quiero que reintegren a todos los terciarizados. A mí mi vieja me falta un montón, mucho me falta, mucho. Está bien, está mi marido, están mis hijos, pero a mí me falta un montón, ¿no? Porque todo ella arreglaba mi problema, y mi problema me lo arreglaba ella. Otro no había. Mi mamá era mi psicólogo, mi amiga, mi vecina, todo era mi mamá. Y eso que yo vivo en Calzada y ella vive en Berazategui.
mamá es todo para mí, es todo para mi mamá. Y verla así me parte el alma. Pero yo sé que mi mamá va a salir de esta y va a salir y le va a demostrar a todos estos que no la pudieron matar. Nosotros queremos justicia. Justicia, primero queremos que salga mi mamá. Mi mamá, estamos ahí todos emocionados que salga mi mamá, que los médicos nos digan, mira, ya sale tu mamá. Pero nosotros queremos justicia. Que la paguen, ¿no? Que la paguen como tengan que pagar. Que le den la condena que le tengan que dar. El sindicato que armó las patotas tenía una conducción que sigue siendo la misma. Quienes son el secretario general, el número 2 del sindicato, que fue quien pidió que conchavaran al presunto asesino de Mariano Ferreira en la empresa ferroviaria que está involucrada también en este episodio, siguen en sus cargos. La empresa ferroviaria que permitió a la gente de la patota que fuera ese día a desplazar a los trabajadores tercerizados de las vías, siguen sin ningún tipo de sanción, ni siquiera verbal por parte del gobierno nacional. En una época se decía no se olviden de Cabezas, quizás sea hora de empezar a decir no se olviden de Elsa, no se olviden de Mariano. Lo empiezan a decir las bandas de rock que están en la Plaza de Mayo y lo empiezan a decir figuras muy populares y muy queridas de la Argentina. Lo que vas a escuchar ahora son 4 de ellas. Miralas porque son muy distintas entre sí, empezando a decir no basta con la gente que está presa. Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió aquel día tremendo, hay que tomar medidas de fondo. Míralos. Bueno, estamos acá en Plaza de Mayo. Soy Carlos Teber y le quiero decir a la gente que estamos para pedir justicia por Mariano. A toda la familia de Mariano un saludo muy grande. Estoy acá para apoyarlos. Y bueno, a Elsa, mandarle un saludo grande, mucha fuerza. Y bueno, a toda la gente que está ahí apoyando a Mariano y a todos los trabajadores que se manifestaron ese día, les mando un saludo muy grande, así que la estén pasando muy bien. Yo soy Ingrid Pelicori y quiero expresar mi solidaridad con la lucha para esclarecer el crimen de Mariano Ferreira, para exigir juicio y castigo a todos, absolutamente todos los responsables de este crimen y para que de este modo hechos tan horribles no ocurran nunca más en nuestro país. Mi nombre es Leonor Manso. Estoy aquí porque me solidarizo con la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el asesinato de Mariano Ferreira. Creo que esto es imprescindible, no solo por la memoria de Mariano, sino por todos los argentinos. De no encontrar la verdad y si no hay justicia, yo creo que todos los argentinos estamos en estado de indefensión. Hola, soy Julieta Díaz y hoy estoy acá porque me solidarizo con la lucha por el esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreira, con sus familiares, con sus compañeros. Es necesario que se juzgue no solamente a los autores materiales, sino también a los intelectuales, a los políticos. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a Mariano es que los argentinos terminemos con la violencia, con las patotas, con la impunidad. Que se haga justicia. Falta únicamente decir que estos testimonios fueron tomados por el Ojo Obrero, que bueno, pertenece al Partido Obrero, en la agrupación en la cual militaba Mariano Ferreira y Elsa Rodríguez. Vamos a ocuparnos ahora de ver cómo el lobby de las tabacaleras está teniendo éxito en frenar la sanción, la aprobación de una ley que combate una epidemia que es una de las causas principales de muerte evitable en el mundo. El tabaquismo. Se calcula que en la Argentina mueren 40.000 personas por causas derivadas de fumar tabaco y es incalculable el gasto en salud que hace todo el sistema sanitario para enfrentar las enfermedades como consecuencia del tabaquismo. Siempre hay lobby cuando en el Congreso se está tratando algún proyecto de ley que afecte un poder importante. Hubo lobby cuando se trató la estatización del sistema previsional, el lobby de las AFJP, hubo lobby con la 125 en el Congreso, hubo lobby con la ley de medios,
Hubo lobby con la ley de protección de glaciares, hay lobby ahora que se está tratando la reglamentación, una ley para regular a las empresas de medicina prepaga. El lobby no es en sí mismo una actividad ilegal, todo lo contrario. Es más, hay países donde hay una ley de lobistas. El tema es, en primer lugar, si el lobby se ejerce con medios lícitos o no. Y en segundo lugar, y tal vez lo más importante, es cuál es la actitud de aquel legislador o de aquel funcionario que es el sujeto del lobby, de la presión, de la influencia para modificar su opinión. En este caso no nos consta que se estén utilizando medios ilícitos, tampoco nos consta lo contrario. Sí sabemos que es un lobby que está teniendo éxito. En general, no solo en Argentina, en el mundo entero, el lobby de las tabacaleras está muy activo desde septiembre de 2003. ¿Por qué? Porque en septiembre de 2003, en una Asamblea Mundial de la Salud, con ámbito en Naciones Unidas, 190 países del mundo firmaron lo que se conoce como el Convenio Marco contra el Tabaquismo. Se pusieron de acuerdo en un convenio marco, firmaron 190 países, entre ellos firmó Argentina, firmó el entonces presidente Néstor Kirchner. ¿Qué establecía ese convenio marco? Nos vamos a ayudar ahora con algunas placas. En ese convenio marco, los firmantes se comprometen a tomar una serie de medidas para frenar lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia, que es el consumo de tabaco. ¿A través de qué? A través de aumentar impuestos y precios, fundamentalmente, dice el acuerdo, para impactar en el consumo de los jóvenes, que es el consumo que más está aumentando. A través de advertencias sanitarias en los paquetes que describan los efectos nocivos y que sean grandes o claras. Se decía, se aclaraba, que en las marquillas no debe ocupar esas advertencias menos de la mitad de la marquilla. También a través de evitar informaciones engañosas que creen falsa impresión de que un producto es menos nocivo. Concretamente, en el acuerdo marco, se dice que no se debe permitir la venta de cigarrillos bajo el rótulo de esto es light, o esto es suave, o esto tiene poco alquitrán. Establece que se debe prohibir totalmente la publicidad y la promoción, que hay que establecer espacios libres de humo y obviamente la prohibición de venta a menores. Claro que un convenio internacional, para que sea operativo, para que tenga vigencia, tiene que ser ratificado en el Congreso. ¿Qué es lo que pasó? En 2003 firmó la Argentina junto a 190 países. Se presentaron más de 20 proyectos en el Congreso para que el Congreso ratifique lo que había firmado el Poder Ejecutivo. Ninguno de ellos pasó siquiera el filtro de las comisiones. Con lo cual Argentina es, junto a un puñado de países, 4 o 5, los únicos que no ratificaron aquel convenio marco firmado en 2003. ¿Qué pasa? Para que el convenio tenga vigencia, hay que cumplirlo. Y para cumplir el convenio hay que aprobar una ley que establezca alguna de las pautas que recién veíamos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se presentaron proyectos de ley? Sí, se presentaron proyectos de ley. Se presentaron desde hace varios años. Recién en agosto, lo vas a ver ahí en una placa, recién en agosto pasado se aprobó un proyecto de ley en el Senado que contemplaba, que incluía alguna de las recomendaciones del convenio marco. Se prohíbe la publicidad, obliga a advertir los efectos nocivos con pictogramas. Dice expresamente el proyecto aprobado en el Senado. Fumar causa cáncer, impotencia sexual, daños irreparables a los hijos de las embarazadas y leyendas de ese tipo. La ley con media sanción prohíbe la venta de cigarrillos light o suaves, también contempla esa recomendación. No dice nada, sin embargo, respecto a precios o aumento de impuestos. ¿Qué pasó en diputados? En diputados el proyecto está absolutamente cajoneado. ¿Qué es lo que pasa mientras tanto? Mientras tanto, por ejemplo, aquí se venden este tipo de marquillas. Marquillas donde la única leyenda es ahí al costado, bien chiquitita. Fumar dice, es perjudicial fumar para la es perjudicial para la salud. En algunas marcas, como en esta, Camel, hay una leyenda un poco más grande, ahí está en cámara, la mitad de la marquilla. ¿Qué pasa en países donde el convenio marco tuvo su reflejo en una ley
en el caso de las advertencias. Veamos el ejemplo de Brasil. Ahí vas a ver en cámara cómo se venden las marquillas, los atados de cigarrillos en Brasil, con qué tipo de imágenes que, sin lugar a duda, son disuasivas. Da terror fumar. Vos en Lana, usted está inhalando arsénico, ahí ves una imagen de una rata muerta, eso en una marquilla de cigarrillo, ahí ves ocupando más de la mitad de la superficie. En Uruguay es igual, ¿eh? En Uruguay es igual, en varios países del mundo. En el mundo desarrollado, donde las tabacaleras no están teniendo tanta poder de lobby, tanta eficacia, los precios están por las nubes. Lo que vas a ver ahora es uno de los argumentos fundamentales con los cuales las tabacaleras hacen lobby. Lo que vas a ver ahora es un video que está bajado de la página de internet, del portal de internet de una de las dos grandes tabacaleras del mundo. Hay dos importantes, una de capitales estadounidenses, Philip Morris, la otra de capitales ingleses, la British American Tobacco. De la página de la British American Tobacco bajamos este video. So, what will you be saying at the conference? Well, we need to be doing more about unhealthy lifestyles, especially smoking. Cut the number of people smoking? Yep, and I'm proposing that we double the tax on cigarettes. Hit smokers where it hurts, their pockets. Well, if your finance minister agrees. He will. The government needs all the money it can get. The sharp price increase could encourage more smuggling. It's not my department. Our job is to stop people smoking. Okay, we've got a little over an hour before we meet the boss. I think we should use the time to explore business opportunities. So, tell me what you know. I know it's very good when government puts up tax on cigarettes. It's good for economy. Whose economy? Mine. So sales are good for you? Better than good. Higher the taxes, the more I sell. My government is going to ban the display of cigarettes in stores. Good. Make the buying of cigarettes more difficult. Out of sight, out of mind. Do you really think so? Of course. Why wouldn't it work? I just think if people want cigarettes, they will find them. Maybe some will, but we predict a change in consumer buying habits. How do we know this will make people quit smoking or not even start smoking? Think of a generation of children growing up without seeing cigarettes on the shelf. In Canada, go to a store. Where are the cigarettes? You can't see them. Bad news? Not at all. Cigarette. What's this? A baggie. So you pay $10 for 20 legal, or you pay $10 for my baggie of 200. What do you think people buy? I invest. And you? I have my interests. So, it's looking good. But do you really think we can make a difference? Well, I don't know about you, but our ban on smoking inside in public places, cigarette company sales went down by about 4%. Proof our policies are working. Perhaps I'm just... Not convinced? Look, why shouldn't our new proposals work? Give me one good reason why not. Según las tabacaleras, cualquier medida restrictiva, cualquier medida regulatoria, cualquier prohibición para disminuir, tendiente a disminuir el consumo de tabaco, según ellas lo que hace es generar mercado paralelo vinculado con el narcotráfico, el terrorismo y demás. Hay una cuestión interesante, porque lobby hay en todo el mundo. Ahora resulta que de los 194 países que firmaron el convenio marco, casi todos lo ratificaron con una ley y lo están cumpliendo. Argentina es uno de los pocos países que no. Entonces hay que preguntarse qué pasa con aquellos sobre los cuales se ejerce el lobby. El lobby aquí, además de este argumento, argumenta que
con una ley se va a eliminar la producción de tabaco y esto va a afectar la producción de las provincias tabacaleras, las provincias del norte del país. Para ver cómo opera el lobby, consultamos a una diputada que está impulsando la ley. Hay diputados de todos los partidos que pisan el acelerador y diputados de todos los partidos que dan marcha atrás con esta ley. Vas a escuchar a una diputada del PRO, Paula Bertol, y una especialista que viene bregando en el combate contra el tabaquismo, Verónica Joch, de Alianza Libre de Humo. El Convenio Marco para el Control del Tabaco es un tratado internacional que ya ha sido ratificado, adherido por 172 países de todo el mundo, de los 194, 172. Es el primer tratado internacional de salud pública, no hay ningún otro antecedente parecido. Argentina, lamentablemente, es el único país de Sudamérica que todavía no ratificó este tratado, a pesar de que el presidente entonces, Néstor Kirchner, lo firma en Naciones Unidas en el año 2003, todavía no ha sido ratificado por el Congreso de la Nación en nuestro país. La ley que está en diputados está detenida desde agosto porque tenemos media sanción del Senado. Creemos que hay barreras que no se están levantando, hay un giro más a una comisión que antes no estaba. Estamos pidiendo que se reúna este plenario y no está ocurriendo. Le vamos a pedir a la presidenta especialmente que además de tratar el presupuesto también tenga en cuenta que esta ley tiene un retraso de 7 años y que debemos tratarla para beneficiar a miles de argentinos. En nuestro país hace 40 años que no se aprueba ninguna ley de control de tabaco. La única que se aprobó, Menem la vetó 2 semanas más tarde por un lobby importante de la industria tabacalera. Este proceso ha sido documentado. Para el país implica no haber ratificado el Convenio Marco Internacional del Control del Tabaco, no tener derecho a voto, estar sentado literalmente en el último lugar y no poder aprovechar la cooperación de los Estados miembros que se brindan entre sí con recursos económicos, con técnicos y con muchas otras cuestiones que ayudarían a tener un país libre del humo de tabaco. La industria tabacalera ha movilizado a los productores y a los legisladores de las provincias tabacaleras con la argumentación de que si Argentina ratifica este tratado, las economías regionales de las provincias tabacaleras se van a destruir, que no se va a poder cultivar más tabaco, que se van a morir de hambre los pequeños productores, argumentos que son todos falsos y fácilmente rebatibles. Los principales productores de tabaco del mundo, la mayoría son parte del tratado. Brasil es el segundo productor de hoja de tabaco del mundo. Hace 5 años ratificó este tratado, lo está implementando, bajó el consumo a la mitad en las últimas 2 décadas y sin embargo su producción de tabaco aumentó. Las tabacaleras se reúnen en forma permanente con senadores y diputados y abiertamente, a la luz del día. No estoy en contra del lobby, me parece que tiene que haber una ley en la Argentina que transparente el lobby. Ahora, me parece que sí tienen un límite los intereses de la industria tabacalera que es nociva, que tiene un producto que hace daño, que enferma. Las tabacaleras son un puñado de 4 o 5 empresas que manejan el mercado mundial, que tienen una interferencia sobre los gobiernos muy grande y que han bloqueado políticas de control de tabaco en todo el mundo con mucho éxito. Este tratado internacional es una herramienta de cooperación solidaria entre los países que permite hacerle frente al oligopolio de las tabacaleras. Argentina está quedando como el reducto de la industria tabacalera en América Latina. Es el único país sudamericano que no está entrando en esta herramienta de cooperación. Estamos recontrapasados de tiempo, así que nos vamos a un corte. A la vuelta, quédate, porque nos vamos a meter en los mails de Ricardo Jaime. Una historia horrible y además una historia cinematográfica. Vamos y venimos. Auspician Palabras Más, Palabras Menos. Briner, catering delicioso. Si la sensación de ardor aparece más de 2 veces por semana, se trata de acidez frecuente. Aciatop con omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal con solo una cápsula de 24 horas de acción. Aciatop, solución a la acidez frecuente. En el Riachuelo, esta es la única manera de jugar al fútbol sin peligro de contaminación. Fundación Banco Francés. Adelante. Victoria Seguros, el servicio y respaldo que usted se merece.
pase lo que pase. Victoria Seguros, una empresa de la organización Vago. Lotería de la Provincia. La energía te acompaña siempre. Edenor. Interacción ART. Respuestas eficientes. Dueñotronic, de Banco Hipotecario, Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0810-999-4476. www.hipotecario.com.ar. Palabras más, palabras menos. Estamos aquí con Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación, y con Daniel Santoro, editor. Comentando fuera de aire lo impresionado que estamos todos, el material periodístico está empezando a salir, pero así, A en cuentagotas. cuentagotas, a la luz con el escándalo de corrupción de los trenes desde la época de Ricardo Jaime, cuando era secretario de Transporte. 26.000 correos electrónicos. Primera pregunta. Esto aparece publicado en el diario Clarín y el Diario de la Nación. ¿Tienen los 26.000? Sí, tenemos hecho una base de datos con esos cantidad de correos electrónicos que mandaba fundamentalmente Manuel Vázquez, que era el asesor en la Secretaría de Transporte de Ricardo Jaime, a funcionarios españoles, al hermano de Jaime, Daniel Jaime, a los constructores del avión. Ustedes habrán visto las fotos estas con el avión cuando se fue, el avión Learjet de $4 millones, el cual 3 empresarios concesionarios que tienen concesiones en el transporte público, no los puedo identificar por un pedido de las fuentes, pusieron $4 millones y entonces Manuel Vázquez le mandaba al mail de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte cómo iba la reparación del avión. E incluso bueno, la maqueta con el avión finalizado. Entonces Marutian dice que no había ninguna... Marutian es el abogado, Jaime. El abogado dice que no había ninguna comunicación con Jaime, eso es mentira. Hay varios de estos correos electrónicos que van del correo electrónico de Manuel Vázquez, que él tenía las computadoras que allanó la justicia, que borró sus documentos de Word, pero no los borró en el disco rígido. Entonces los peritos de la Policía Federal pudieron recuperar esta cantidad enorme de documentación, ¿no? Todo esto surge de un allanamiento de uno de los jueces, de los tantos jueces que investigan a Ricardo Jaime, a este Manuel Vázquez, a sus oficinas, le secuestran las computadoras y de ahí obtienen los mails. La impunidad con la que se manejaba, pues mails muy comprometedores, uno imagina que esa gente es pícara y los escribe y los borra, sin embargo no. Sí, en realidad no deja, como decíamos por ahí fuera del micrófono y cuando vos empezaste, la verdad que nos deja de sorprender, es un magma de información que nos ha llevado, digamos, no solamente mucho tiempo en mirar, sino en organizar, porque la verdad es que hay muchísima información. Imagino yo que estos son algunos elementos más curiosos de lo que ya están viendo, ¿no? Digo, imagino sí, que a ver, hay muchísima información que tiene que clasificarse, incluso hay que, digamos, volver a reescribir la historia porque alguna cosa pasó hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, a ver, hay cosas que están como más en la retina. La historia es una negociación por adquisición de maquinaria en España por parte del gobierno argentino con el gobierno español. Ese es el eje de la historia y en los mails aparecerían evidencias de qué. Bueno, este primero es Manuel Vázquez, que fue declarado a tribunales, un ex gerente de Bungibor, que pasó de ser asesor a través de una empresa llamada Ciexa, que es una empresa, una consultora, que tiene con un socio español. Y por ejemplo, acá hay un correo electrónico donde se dirige a su socio español, Miguel Ángel Lorente, y están discutiendo por la comisión, por la venta de estos vagones y trenes en desuso que se compraron en el año 2005. Ahí se puede leer, está en verde, que hay una comisión que llegó a ser, por lo menos de lo que chequeamos hasta ahora... 400.000 euros. Sí, pero en total... 1.611.000 euros. Solo Dios sabe cómo lo explicarán, dice. Claro, porque se van repartiendo a los amigos, hablan de la banda. Hablan de la banda y todo lo demás. A ver, espera. Déjame preguntarte acá. Sí. Acá dice, querido Miguel Ángel, le escribe Manuel Vázquez a Miguel Ángel Lorente. ¿Quién es Lorente? El socio español que hacía lobby entre la empresa de ferrocarriles de España, entre el gobierno español, que tenía que mandar los vagones y los trenes, que por otra parte el 70% están en desuso, no se pudieron utilizar
Es decir, compraron porquería, además de comprarlo caro, no sirve para Pero nada. además, Ernesto, por ejemplo, cuando se hizo esa operación, yo desde el diario me toca cubrir el sistema de transporte, no de trenes, sino todo. Y, digamos, yo durante meses golpeé las puertas de funcionarios para que me den los contratos, cuánto se había pagado, digamos, el inventario de qué se había traído, dónde estaba, si funcionaba o no funcionaba. Y la verdad es que nunca lo conseguí. Bueno, pues ahora lo tengo a mi disposición para mirarlo tranquilo. A ver, lamentablemente Juan está muy comprometido con Jesús y por lo tanto esto no merece la mayor discusión, pues para él lo que dice ese señor está bien dicho y todo lo demás no tenemos arte y parte. Solo para tu información, mirá cómo queda la composición de la factura y sacá tus conclusiones. ¿Por qué deducen de esto que son comisiones o coimas o sobreprecios? Son comisiones. ¿Pero dónde dice eso? Lo que pasa es que ellos piden una comisión por ser intermediarios en un negocio entre dos estados, no cosa rara, porque generalmente las comisiones son entre privados. Ahora la justicia va a determinar si eso está encubriendo un soborno, y los españoles se negaban a darle, por ejemplo, este correo electrónico, Juan Barba, de la empresa de ferrocarriles, fíjate lo que le contesta sobre el pedido de comisión que está ahí subrayado en verde. Es una vergüenza que los políticos de ahí pidan dinero y luego se hagan los dignos. Aquí dice con razón, nadie del gobierno ni de Renfe se lleva un duro. Que una cosa así lo podrían llevar a la cárcel. Me ha recordado el reciente artículo del Código Penal Español, el número 445, que castigan con cárcel aquí a quien pague irregularmente a funcionarios públicos extranjeros. Acá está el documento. Después hay toda una derivación, esto publican hoy los dos diarios, referida a aportes a la campaña. Sí, nosotros lo que encontramos es algunos mails que, bueno, un poco lo que publicamos hoy, la historia que publicamos hoy, en los que se ve que estuvieron activos en el 2005, incluso mismo, te diría, en octubre de 2005, entre agosto, septiembre y octubre de 2005, previo a la gran pelea del kirchnerismo con Duhalde, de cuando Cristina ganó las elecciones para senadora en la provincia de Buenos Aires. Incluso ahí como nosotros encontramos así como mucha urgencia que había en los mails de buscar algo, buscar algún resultado, algo, por favor, algo. Dinero, aportes. Sí, aportes. Porque Cristina y Néstor viajaban en esos días a la cumbre iberoamericana, que fue el 13 o 14 de octubre del 2005. Y nosotros encontramos en la campaña del 2007. Este es Daniel Jaime, que está de Gamulán, el hermano mayor de este que se ve ahí en la foto. Y él reclama plata para pagar los gastos de la campaña electoral, y Manuel Vázquez le contesta: yo conseguí varios millones para la campaña, algunos oficialmente y otros por otra vía. No, ¿cuál será esa otra vía? Lo que obviamente hay que investigar ahora en cuanto al financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en el 2007. Y lo último que quería decir sobre esto, y además dice, Ricardo Jaime está muy presionado por el jefe, sin identificar a quién. Eso dice Daniel. Eso le dicen en el intercambio que hay entre Manuel Vázquez y Daniel Jaime, que el jefe lo presionaba para conseguir, por ejemplo, de la empresa Indra. Ustedes recordarán cuál era... Los documentos, los DNI. Los DNI y la que controla el escrutinio de las elecciones. No se sabe si realmente se efectivizó ese aporte, porque es una empresa extranjera y no podría aportar. Está prohibido que una empresa extranjera aporte para el financiamiento de las campañas electorales. Mail, perdóneme, es impresionante. Es Daniel Jaime, me imagino las veces que usted... Daniel Jaime, el hermano de Ricardo, hablando de cómo Ricardo se estaba dejando tentar por lo que es el poder. Dice, yo desde hace mucho tiempo, dice, le escribe a Manuel Vázquez, ¿no? Daniel Jaime, el hermano de Ricardo, el de Gamulán, este que está acá, el de Gamulán, no sé si lo ven. Dice, desde hace mucho tiempo que le vengo diciendo que lo de Ricardo me preocupa y mucho, y en muchas cosas me doy cuenta que él todavía es muy ingenuo, principalmente cuando se trata de estos operadores buitres que existen, están en cualquier gobierno, y jamás vestirán una camiseta a no ser la de los intereses propios. En realidad lo de ellos no sería tan terrible si no usasen métodos mafiosos y dejasen acostados por el camino a muchos muchachos que, como Ricardo, quieren hacer las cosas con ganas. El problema es que te muestra un mundo demasiado cercano al paraíso. Muchas minas, autos importados, yates de lujo, plata, poder económico, y esto ha llevado a puesto a muchos en este camino. Ejemplos hay muchos si no veamos el staff de Menem. Ahora, ¿cómo se puede hacerle ver estas cosas a Ricardo? Si, como yo ya te comenté, pienso que él no se deja ayudar porque le cuesta escuchar. Fíjese lo que está... Es impresionante esto. Espero puedas verme lo del pasaje. Él preguntó, bueno, y ahí sigue hablando de otras cosas. ¿Lo que apareció hasta ahora es lo más estruendoso? No, la verdad que no lo sabemos.
Nosotros no lo sabemos, y lo más estrenoso es por ahora lo que hemos podido ver y demás, y más o menos escribir con cierta certeza. Y la otra es una curiosidad periodística. Ustedes tienen los 26.000 correos. Ustedes tienen los 26.000 correos. No los conté yo, la verdad que no los conté. Bueno, eso es lo que dicen ambos diarios. ¿Cómo hacen para tener la primicia antes que el otro? Una carrera contra... Bueno, primero, la primicia la obtuvo Omar Laibiri, que es uno de los periodistas de Clarín acreditados en tribunales. Nosotros tenemos un equipo judiciales que hace 10 días estamos trabajando y preparando notas sobre esto y elegimos un tema, buscamos... y después... Pero hoy coinciden, por ejemplo. La temática del diario de esta mañana coinciden. Casualidad. Bueno, a ver, yo particularmente, nosotros también, digamos, hemos puesto un equipo de gente a trabajar y a digamos, tratar un poco de... No se está poniendo de acuerdo. No nos estamos poniendo de acuerdo, pero digamos, pero muchas veces coincidimos con muchos temas, a ver, cuando incluso hasta con las fotos. 26.000 correos electrónicos. Bueno, pero digamos, uno tira algunas palabras para buscar que son un poco más atractivas. Es decir, vos buscás, ponés control B, buscás una palabra y lo que te aparece en los mails. Y después lo chequeamos con la causa judicial, obviamente, tanto el equipo de la Nación como el nuestro. Jaime está por superar a María Julia Alzogaray por la cantidad de causas judiciales, por los bienes que se le van sumando y demás. Entonces hay correos electrónicos que en sí mismos no dicen nada, pero cuando uno los compara con lo que pasa en la causa judicial, tienen relevancia. Por ejemplo, el hermano de Jaime tiene negocios con Teva, que Teva es la empresa que tiene la concesión de la terminal de Retiro. Y además, su dueño, Néstor Otero, fue uno de los contribuyentes a la campaña de Cristina Kirchner el año 2007. Entonces, ahí van tomando... Y le pagaba el alquiler. Y le pagaba el alquiler. Mañana, miércoles, tiene que ir a declarar Ricardo Jaime. ¿En el departamento donde vivía Jaime acá en Buenos Aires? Acá en Libertador, tiene que ver por eso y por los autos. Quizás hay una cosa que es interesante y que por ahí un poco retomando lo que veíamos el informe sobre la muerte de Ferreira, ¿no? Más allá del hecho policial, digamos, hay un accionar atrás, y más allá de la anécdota esta de que es una computadora y que lo compromete a Jaime, lo que uno puede ver con absoluta crudeza es que así parecía que se manejan los negocios muy cercanos al poder, ¿no? Daniel y Diego, gracias por venir. Vamos a un corte. ¿Nos podemos invitar alguna otra vez para seguir charlando? Porque esto va a seguir para largo. Vamos a un corte y cuando volvamos con Martín Dustot, ministro de Economía, recién llegado de Irlanda, ¿cuánto hay que preocuparse por lo que está sucediendo fuera de Argentina? Cuánta gente, Ángel, cuánta gente, Colón. En la provincia de Buenos Aires es un lugar hermoso. Estamos en Tucumán escuchando el mariachi loco, quiere bailar. Esto es Paraná, señores. Ahí está, ahí armamos algo. Ahí está, te das cuenta qué sencillo que es. Me parece eso de tan simple, me parece una idea genial. Muchas gracias. Y lo felicito por lo que están logrando, me encanta que estén despertando esto en la gente. Prende y apaga la luz, no me hagas esperar, mi corazón está ansioso, ¿por qué no ve tu señal? Prende y apaga, el programa con Sergio Lapegüe, viernes a la medianoche por TN. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Yo realmente estoy arrepentida de lo que pasó hoy. Yo creo que es un muy mal ejemplo. Yo no me he equivocado, me he desbordado emocionalmente. Yo la llamé para hablar de otra cosa. Y ella ahí me habló de presupuesto, me dijo cómo iba a votar, le dije que con la oposición. Y ahí me dice, bueno, Cintia, no se trata solamente de acompañarte con proyectos, sino que acá hay mucho más. Desmiento totalmente haberla presionado y que quede bien claro, digamos, yo la llamé. No hubo ofrecimientos, así que la llamé, digo, estoy preocupado, Elsa, porque el presupuesto parece que está trabado. Contesta ella. Que esto en realidad no era así
que la intención de mi bloque en particular era introducir modificaciones. Entonces él me respondió, eso me deja más tranquilo, y se despidió. El gobierno no nos puede decir que la inflación va a ser el 8,9% el año que viene, cuando ya hoy es del 25%. Me parece que hay una decisión clara de la oposición de que no haya presupuesto. No. Mirá el sacacorcho que pelota. Yo sé que me van a gastar, pero bueno, empecé el curso de muy bien. Está bueno. Sí, me gusta, está buenísimo. Mira, ¿cuánto dura? 6 meses. Bueno, muchachos, yo me voy yendo. Así que Perdón, serían a servir poco, ¿no? Rumbo Santa Ana, entre vos y tus amigos. Tano, ¿dónde estás haciendo el curso? En la UBA. Palabras más, palabras menos. Tercer bloque de palabras más, palabras menos, mientras nosotros discutimos sobre los desvaríos de Ricardo Jaime. El mundo entero, el poder en el mundo está muy preocupado por lo que pasa en Europa y en menor medida por ahora en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay fuga de capitales, intento de algunos países, lo que se llaman países periféricos. Esta semana fue Irlanda, hace unos meses fue Grecia, se habla de Portugal y España también, algunos hablan de Italia. Y hay movimientos de salvataje, mucho dinero que se pone para salvar, para evitar que esto ocurra, como era el blindaje en otros tiempos, pero no logran evitarlo. Frente a esto hay dos actitudes para tomar. Una es la mía, que entro en pánico rápido, pues digo, se cae Europa, ¿qué va a pasar? Y otra es la de economistas, que son más sensatos, como Marcelo Slotto o como Martín Lustó, que te dicen, pará, tampoco es para tanto, no se cae el mundo, así es la vida y qué sé yo. Para poder entender este fenómeno, que es un fenómeno muy apasionante de reconversión del capitalismo, realmente lo que está pasando es, o lo que mucha gente percibe que está pasando, es realmente muy dramático no en el sentido de negativo, sino dramático como vertiginoso, como estremecedor, como fuerte. Estamos con Martín Lustó, que viene nada menos que de Irlanda, además de ser exministro de Economía de la Argentina. ¿Qué viste, Martín? ¿Tengo razón yo o tiene razón Marcelo? Yo creo que en un plazo mediano tenés razón vos. A mí me preocupa lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que Marcelo tiene otra actitud que es en qué medida nos impacta a nosotros. Y si vos tenés que elegir un país de desarrollo razonable en el mundo que está relativamente aislado de todo, somos nosotros. Porque no hemos tenido tanto influjo de capitales, porque tenemos una deuda pública y externa muy baja. Estamos relativamente aislados. Nos pega por el lado de commodities, si querés, otra vez. Y es una discusión que va a volver. Esa, ¿en qué medida tenemos una burbuja? Nos puede pegar en términos de economía real. En términos de economía real y en términos fiscales. Pero no en términos de corrida financiera. Nosotros tenemos el sistema financiero más chico de toda Latinoamérica. Más chico que el de Bolivia, más chico que el de Perú, más chico que el de... Tenemos el sistema financiero más chico de toda Latinoamérica. Entonces vos me decís, ¿en qué medida? Y la deuda dejó de ser un problema gravitante. Dejó de ser un problema. Entonces yo creo que el mundo está en una transición hacia un lugar que desconocemos, pero que coincido con vos que tiene que ver con un replanteo del capitalismo. No que se acaba el capitalismo, pero ciertamente un replanteo. Si querés en un ratito hablamos de por qué. Y eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Mientras tanto, nosotros, cuando lo medís con cualquier índice de vulnerabilidad que se te ocurra en la Argentina, estamos relativamente aislados. Ahora, yo te voy a decir cuál es la preocupación de conocer cómo fue la crisis de Argentina y de ver lo que pasa en Europa, lo que a mí me genera. Bueno, lo que están diciendo muchos economistas prestigiosos del mundo es que con este nivel, como están atados al euro, hay muchos países importantes de Europa que no son viables así como están funcionando. Entonces generan déficit permanentemente. Eso genera desconfianza, eso que genera, bueno, lo que se sabe, fuga de capital, entonces vienen poderes más importantes, le dan un montón de plata, pero no alcanza, como no alcanzaba en blindaje, porque los fundamentos de esos países funcionan mal, no los hacen viables. Ellos no pueden salir de la convertibilidad como nosotros porque no pueden devaluar, porque no tienen moneda, porque todos son el euro. Entonces la única manera de romper con eso es romper con el euro. Y romper con el euro es un descalabro en términos bancarios, en términos de deudas que no se pagan, en términos de... Y por vía de los bancos hay un contagio que, la preocupación es hasta dónde llega por vía de quiebra de los bancos el contagio a distintos lugares del planeta. Estados Unidos primero, China después, Brasil quizá,
Eso es lo que uno con sentido común ve ante un tema de tanta magnitud. ¿Es sentido común o es ridículo? No, yo lo comparto en gran medida. Por eso digo, una cosa es dónde estamos nosotros, si es lo que me tiene que preocupar hoy. En Argentina me preocupan otras cosas hoy, no el mundo. El mundo además no me puede ocupar, ¿sí? Pero sí coincido con vos que esa es la dinámica. Todas las discusiones, yo estuve 4 días en Irlanda. 4 días de un evento tras de otro de economía, donde además hablaba y me tocaba interactuar con economistas del mundo, con periodistas, con formadores de opinión, con intelectuales y hasta con comediantes, que eran los que se encargaban de alguna manera de transmitir a la gente lo que estábamos diciendo. ¿Qué vi? Todos los símbolos o todas las señales típicas que hemos vivido nosotros previas al colapso. ¿Por qué? Primero, ¿tienen un problema de productividad? Sí. Las economías que vos mencionaste, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, España, perdieron desde que comenzó el euro 30% de competitividad con Alemania, ¿sí? Pero el euro les trajo otro problema, que es, mientras perdían competitividad, como no hay riesgo entre un país y otro porque tienen la misma moneda, hubo un flujo fenomenal de créditos para esas economías. Las economías se volvían menos productivas todas, pero tenían cada vez más crédito para comprar. Argentina, década del 90. Parecido. En Irlanda, para que te des una idea, se habla a veces de créditos ninja. En Irlanda le estaban llamando créditos mentirosos, porque se lo daban a gente que ni siquiera le preguntaban si podía repagarlo. Y no te preocupes. Y hasta, en algunos casos, lo llaman créditos Cayenne, porque te daban el crédito para la casa y para comprarte un Porsche de $100.000 que se llama Porsche Cayenne. Qué bárbaro. Entonces, el parque automotor de Irlanda, la antigüedad del parque automotor es de 3 años. El de Alemania es de 7. Y hay muchísimo. BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen. Entonces es como que Irlanda, que había tenido un éxito muy, muy importante, y creo que eso no tiene que desmerecerse, ni siquiera olvidarlo, porque la verdad que Irlanda pasó de ser una economía periférica dentro de Europa a una de las 3 economías más importantes en términos per cápita del ingreso de la OECD, y fue elegida en el 2005 como la mejor calidad de vida del mundo. Entonces no empecemos ahora con que no existía el tigre, etc. Pero un gran problema fue este ingreso en el euro. Para ponerlo de una manera menos sofisticada, lo que ocurría es que una economía muy productiva le prestaba a una economía menos productiva para que compraran autos de la otra economía. Los alemanes le daban crédito a los bancos ingleses para que los bancos ingleses compraran o le prestaran a la gente para que comprara autos alemanes. Están trabados en eso. El fenomenal agujero que tienen en el sistema financiero es indescriptible y no saben qué hacer. El déficit de Irlanda es 32 puntos del producto este año. Ahora, Martín, por otro lado, vos ves que siempre se compara con la crisis del 29, ahora cuando sucedió la caída de Wall Street. ¿Ves que, a diferencia de entonces, hoy el mundo es más chiquito, se reúnen los líderes de los principales países y actúan? Hay como coordinación en algún sentido. En 3 días arman una reunión y operan. ¿Eso no es un factor importante a tener en cuenta? Sí, yo creo que eso es un factor importante, y el temor que tienen los europeos a ver que el pináculo de la civilización, que es la Unión Europea, corre sus riesgos, los hace actuar. Los líderes siempre actúan cuando están muy asustados. Cuando el pánico empieza Martín, a ceder... Perdona, por ahí es muy sobrio. Sí. Actúan mal. Ese es otro punto. Es decir, vos ves los reclamos, vos ves hoy los diarios españoles, internet, y los reclamos de los mercados es más ajuste, más impuestos, es lo mismo que acá. Pero no solo, y con un problema adicional que es el que vos mencionabas. En Irlanda yo vi un montón de signos nuestros, por ejemplo, de nuestros de aquella época. Se empieza a discutir si los impuestos al trabajo y sobre la empresa son muy altos. Son bajos y además tienen al lado a Dinamarca, Noruega, o Suecia. Dicen, no somos competitivos. ¿Por qué empiezan a discutir eso? Porque tienen un problema de competitividad. Con los mercados, además. No, pero digo, porque tienen un problema de competitividad. Irlanda se gestó de una manera, con dinero de la Unión Europea y con tasas bajas corporativas, generó algunos sectores muy, pero muy productivos, pero después perdieron competitividad en otros. Pero yo empiezo a ver esos signos. Ya están discutiendo tranquilamente, primero, si tienen que reestructurar la deuda en lugar de ir a un ajuste. Están recomendando default y ponen como un ejemplo a seguir exitoso el default de Argentina. A mí, yo calculo que no me invitaron porque soy muy divertido como comediante, me invitaron para saber cómo fue lo de Argentina. El segundo elemento es que cuando empiezan a pensar en el euro, vos tenés razón. Acá, de un día para el otro, decís, mira, vos tenías un peso y lo podías cambiar por $1, ya no lo podés cambiar más por $1, jodete. En Irlanda, vos le decís a la gente, te voy a dar otra moneda, voy a volver al viejo punt. Dame los euros. Ni pedo, no te los voy a dar. Entonces, que empiezan a pensar, bueno, ya lo resolveremos. ¿Cómo? Haremos otra moneda paralela. Si están pensando en cuasimonedas. Qué bárbaro.
Entonces ves un montón de cosas parecidas. ¿Cuál es la gran diferencia que a mí me preocupa mucho? En Argentina vos tuviste desde octubre del 98 hasta mayo del 2002 una depresión económica. ¿Sí? Cuando explotó, se llevó los problemas que te estaban acogotando. Se llevó tu falta de competitividad y se llevó el peso que tenía la deuda y se llevó el déficit fiscal. Entonces, la gran crisis, después de 5 meses de la implosión, barrió con tus problemas. Irlanda tuvo una crisis y ahora es indefectible y vas a default. Irlanda está discutiendo lo mismo y déjenme que les diga un último punto, que es, más allá de si actúan bien o mal, actúan siempre por temor, después cuando el temor se disipa empiezan a discutir otras cosas. Por ejemplo, yo creo que esto de los grandes desequilibrios globales es una excusa para no meterse en los grandes problemas. El gran problema es la regulación financiera. Tuve con un americano que durante una crisis de fines de los 80 y principios de los 90, que se llama Savings and Loans, metió en cana a 1000 tipos. Entre ellos estuvo apuntado McCain, senadores, diputados y banqueros. Y acá hay un problema de regulación enorme. Hillary Clinton estuvo en ese lío. Bueno, hasta que esto de cómo actúan con los salvatajes, el único problema que no está resolviendo esto a largo plazo, que sigue esta rueda bastante fraudulenta y bastante complicada de cómo se está generando crecimiento artificial en algunos lugares. Para que se den una idea, en el año 2005, de todas las ganancias corporativas de los Estados Unidos, los bancos tenían el 40%. Y los bancos son facilitadores de producción, no producen. Martín, gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos al último corte. Cuando volvamos, una fascinante experiencia periodística. Barcelona. Auspician Palabras Más, Palabras Menos. Presenta Petrobras. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Ioma. Cuida a tu familia bien de cerca. Buenos Aires, la provincia. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Telecom Italia. Líder en innovación tecnológica. Dueñotronic, de Banco Hipotecario, Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0810-999-4476. www.hipotecario.com.ar. Palabras más, palabras menos. Muy bien, último bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Vamos a hacer uno de los más merecidos chivos de la historia de la televisión. Hace muchos años, ¿de qué momento, Pablo? Abril de 2003, antes de la elección de Kirchner. Hace 7 años, un poco más de 7 años, sale en la Argentina una revista que seguramente si sos más o menos joven la tuviste en tus manos, la viste. ¿Qué es esta? ¿Qué es Barcelona? Esta es una edición histórica que es la muerte de Néstor Kirchner. Es para muchos de nosotros, cuando llega a Barcelona a una redacción, todos nos abalanzamos a ver qué disparate hicieron. Es sin duda la experiencia más provocativa, o una de las más irreverente, provocativa, inteligente, formada, y con una línea política muy clara. No les gusta a nadie. Los principales, y cuanto más poder tiene alguien, menos le gusta, lo que lo hace especialmente encantador. Los principales personajes de este periodo, del periodo del kirchnerismo, están acá maltratados. Personajes o factores de poder, esto es, las principales figuras del gobierno, Kirchner y Cristina entre ellos, las principales figuras de la oposición, la principal figura de la Iglesia, obviamente el Grupo Clarín, obviamente el campo, obviamente la mayoría de los periodistas. Yo he cobrado también en Barcelona y muchos de nuestros colegas. Has cobrado porque te han pegado, no pagado. No, he cobrado, me han pegado, exactamente. He ligado, pero también porque me han pegado. Lo que vas a ver es alguna síntesis de las tapas agresivas, provocativas, graciosas. La figura del deporte, la figura del ambiente artístico, todas han pasado. La tapa de Barcelona.
cada vez, Pablo Marchetti es uno de los directores de Barcelona, cada vez que se los quiere encasillar o poner la categoría de una revista de humor, ustedes dicen que eso es periodismo. Hacemos periodismo, claro, sí. Porque creemos que el periodismo es un relato de ficción armado con elementos de la realidad y esa definición cuadra perfectamente en lo que hacemos con Barcelona. Hay una larga tradición de revistas de humor que hacen el periodismo que el periodismo serio muchas veces no se atreve. Bueno, Satiricón en su momento, la revista Humor más que ninguna otra. Y ustedes ahora, de esa tradición, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí hay muchas cosas que me gustan de esa tradición. O sea, respeto mucho lo que significó la revista Humor. Me gusta mucho la revista Satiricón. Tía Vicente tenía grandes cosas. Pero no me siento heredero, justamente por esto que te decía, no nos sentimos humoristas, no nos sentimos herederos de esa tradición. Sí me siento, o sea, para mí la cosa más importante que pasó en el periodismo y que me pasó a mí como contemporáneo fue la aparición de Página 12, sin duda, ¿no? Que le dio vuelta el relato periodístico. A nosotros también, imagínate que estamos ahí. Claro, y la revista Cerdos y Peces también fue una cosa así muy impactante para mí, ¿no? Pablo, nunca no sé si llamarle autocensura, pero decir, no, con esto la acidez o la cuota, la dosis de humor que tienen, con esto no se jode. No, pero porque nosotros también somos un medio periodístico en el sentido de que tenemos una agenda periodística. Entonces, no es que decimos, che, hubo un terremoto en Haití y hay 200.000 muertos. No jodamos con esto porque es muy duro, porque ningún diario, ningún medio hace esto. Entonces nosotros tenemos que tratar esos temas. Después, la forma de tratarla, bueno, tiene que ver con la línea editorial, pero nunca decimos, no, este tema no, porque si es un tema de actualidad, lo tenemos que tratar, así que... ¿Cuánto pesa la línea editorial cuando vos tenés un buen chiste que no coincide con la línea editorial? La verdad que no, en general los buenos chistes... Coinciden, y si no coinciden no los damos porque permanentemente nos preguntamos qué estamos queriendo decir con las cosas que decimos. Y muchas veces... O sea que es más importante la línea editorial que un buen chiste a veces. Sí, totalmente. De las tapas que vimos recién en ese repaso, ¿alguna particularmente que haya sido difícil o alguna noticia que les haya costado reflejar en la tapa de Barcelona? No, nos costó mucho la muerte de Kirchner, pero porque... Nos costó porque... Primero cerramos antes y como nunca, me pasó a mí gente por la calle diciendo, che, ¿qué van a poner en Barcelona? Hubo algunos periodistas que me llamaron. Con una sugerencia. No, te llamé con una sugerencia, me había ocurrido la tapa de Barcelona, no me dio ni bola. Bueno, sí, gente que llamó, periodistas que llamaron, no voy a dar nombres y decir que Ernesto Tenemos me llamó para decirme, che, tengo la tapa de Barcelona. Bueno, ese tipo de cosas hace que... Imagínate, te llama Tenemos para decir que tiene la tapa, eso es una presión grande. Pero sí, recibí amenazas. Iba a decir a Carrió que me llamó Tenemos y me presionó para que ponga algo en la tapa de Barcelona. Pablo, en estas horas, en estos días, hay un debate en el mundillo periodístico a partir de declaraciones que hizo Martín García, el titular de Telam. Que dijo, yo no quiero periodistas profesionales, yo quiero periodistas militantes. ¿Cómo te parás frente a esa definición? La definición en sí me cae bien. El término periodista militante es algo que me cae bien. Lo que pasa es que imponer periodista militante me parece una cosa medio jodida. Pero me parece que está bueno asumir el lado militante que tiene esto. O sea, cuando uno quiere, se planta para publicar algo, me parece que de alguna manera trata de incidir en la realidad y en la sociedad a la que va dirigido el mensaje ese. Ahora, me parece que uno también es un pelotudo importante si cree que realmente va a cambiar la sociedad, ¿no? Con ese mensaje. Entonces me parece que en ese punto, ese equilibrio, digamos, haciéndonos cargo que de alguna manera queremos cambiar, incidir en la realidad y ver que no vamos a cambiar un carajo y ponernos como militantes por delante de eso me parece bastante Ahora, pavo. el periodista militante frente a una verdad que es perjudicial para la causa de su militancia, ¿cómo actúa? Y no sé por eso habría que aclarar qué clase de militancia. Yo cuando te digo que me cae bien el tema de militancia... Yo te doy un ejemplo. Sí.
el asesinato de Mariano Ferreira, Sí. el periodismo militante del que habla Martín García sale a decir fue Duhalde. Sí, bueno, eso es bochornoso. Lo que pasó con decir que fue Duhalde me parece bochornoso y me parece que también hay ejemplos de periodismo militante o, bueno, identificado con el gobierno que buscaron otros caminos, que ellos, Página 12 fue por otro camino, y eso me parece bochornoso. Inclusive C5N hizo una cobertura en aquel momento. La cobertura del C5N fue fabulosa, fue la mejor que trató este tema, sí, sin duda. Éxitos. Bueno. Yo quería preguntarle otra cosa y Si te olvidaste. No, 678. No, bueno, 678. vinculado con ¿Qué esa, 678? con el debate que hay que planteaba Marcelo. ¿Cuándo una noticia una noticia o un chiste es desestabilizante y cuándo un chiste o una noticia es simplemente un chiste o una noticia? Para darte un ejemplo, sacarlo de Barcelona. Cristina denuncia en su momento a Sabat como cuasi mafioso. No, pero eso es ridículo, eso me parece ridículo. O sea, entiendo que denuncie a Clarín o que entiendo lo que tiene que ver con la pelea con Clarín y hasta te diría que la comparto. Yo creo que Barcelona tiene una actitud quijotesca, más que quijotesca, cervantiana, digamos, no Quijote como personaje, sino Cervantes puesto a hacer el Quijote. Cervantes dice que hace el Quijote solo para destruir las novelas de caballería. Y te diría que nosotros, sin proponérnoslo, pero parafraseando esto, nosotros de alguna manera hicimos Barcelona solo para destruir a Clarín. No a Clarín como institución, como hace el gobierno, sino el discurso, lo que quiere imponer Clarín de la verdad periodística. Mentirnos y decirnos que el periodismo no es lo que realmente es. Entonces, eso lo entiendo. Lo de Sabat, lo del Ánger, me parece una vergüenza. Te lo pregunto de otra manera. Sí. ¿Cuál es el límite? Porque sácalo de lo que recién hacíamos acá en TN con Daniel Santoro, con Diego Gabot de La Nación, de mostrar los mails de Jaime. Sí. Visto esto desde la perspectiva de ponerle 678, eso es como el multimedio va contra el gobierno para hacerle juego a la derecha, como yo le estoy haciendo el juego a la derecha estando acá en TN, por ejemplo. Ahora, pero sí, para entender cuál es porque es un debate legítimo. Dice, bueno, ¿cuánto esto se hace para dañar o cuánto esto no se puede dejar de hacer porque es información? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo medís vos? Bueno, ¿cómo lo mido yo? Yo en principio laburo en un medio que no vivimos de esto quienes lo hacemos, nos autofinanciamos como podemos, digamos, estamos vendiendo 30.000 ejemplares y arañamos... ¿Están vendiendo 30.000 ejemplares? Sí, bueno, tiramos 30.000 ejemplares por quincena y arañamos la luca y media, más o menos, lo que llevamos cada uno de nosotros. Entonces, me parece que eso por ahí te da una libertad no digo que todo tenga que seguir por ahí, digamos, ¿no? Pero por fuera de eso, en la evaluación de la conducta ajena, no la de la tuya. Sí. Vos decís, bueno, tal medio publicó esa información. Vos decís, ¿esa información es cierta? Sí, pero esa información se publica... un chorro, Jaime. O sea, eso es así. Jaime es un chorro y me parece bien que se publique. Lo que pasa es que también me parece interesante, ustedes antes hacían un juego que era muy bueno, le ponían a cada entrevistado, cuando, no sé cómo se llama, periodistas era el programa, ¿no? Periodistas, la era de hielo. La era de hielo. Y le ponían a los entrevistados... que pongan la tabla de posiciones de los gobiernos. Eso me parece interesante, como ejercicio para saber dónde se para cada uno. Y yo me paro, la verdad que este me parece, por lejos, por escándalo, el mejor gobierno que hay que en mucho tiempo en la Argentina. Ahora, eso quita que me parezca, que Jaime me parezca un chorro y que tantísimas cosas me parezcan nefastas. No, la verdad que no. Y me parece bien decirlas. Ahí. ¿Mueva la Patria? Mueva la Patria está este viernes y este sábado y terminamos. Y ¿Es una obra de teatro? Es una obra de teatro musical que escribimos con otros 3 amigos de Barcelona. La ópera Cumbia Argentina, contamos los 200 años de historia a lo largo de 1 hora y media con canciones. Y los quiero invitar, les dejo un disco de Falopa. Lo tengo y ya lo escuché, está muy bueno. Es mi banda que vamos a estar tocando el sábado 27. Yo escuché el Mueva la Patria. Bueno, el conjunto Falopa se llama tu... Sí, conjunto ¿En homenaje a quién? En homenaje a tantos. A tantos. 678 quedó pendiente. ¿Qué opino de 678? Me parece que está muy bien que exista 678 y me parece que lo que más irrita de 678 es que es un muy buen show televisivo. A mí me parece
que es como una especie de después de hora de distinto signo político, pero tiene ese atractivo de después de hora el programa de Haddad, de Laje, Longobardi, ¿no? Que tenía esa cosa de que a mí me daba morbo mirarlo, lo miraba siempre, aunque lo odiaba, pero lo miraba, ¿no? Como sabía, sé que me pasaban mis viejos en el programa de Neustad antes, ¿no? Otro tipo que también tenía un magnetismo muy, muy importante y que hacía que mucha gente que por ahí lo odiaba lo mirara igual. Y me parece que está muy bien, más allá de que a mí la verdad me aburre tanta cosa repetitiva, pero me parece que... Me parece un buen esquema de programa. Me parece que estaría buenísimo que acá haya un 678 también, que se conteste con el mismo rigor de archivo y con la misma violencia. Me parece que estaría bueno que, por ejemplo, cambia el gobierno y siga estando 678. ¿Qué sé yo? Gana Macri y la conduzca Alejandro Rosichner, por ejemplo, y que haya un 678. Me parece que puede estar bien como esquema, pero acá deberían hacerse un 678. ¿Qué sé yo? Gracias por venir, Pablo, éxitos. Bueno, gracias por la invitación. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Quédense en la continuidad de TN con Sergio Lapeu, el rifle Varela. ¿Algo más? No, que nos vamos y le dedicamos el programa, como siempre, a Juan Sebastián La Brujita Verón en estos tiempos que son tan importantes.